Los ingleses aborrecen la dictadura porque aman la libertad, pero además porque son productores y comerciantes. La dictadura o la revolución pueden a veces salvar la vida de un pueblo, pero nunca pueden dársela. Toda dictadura pende de un hilo. Las gentes no se atreven a hacer planes ni a arriesgar sus recursos o su trabajo. La máquina económica se paraliza. ¿Cómo salir del atolladero? En el siglo XIII, un eclesiástico inglés, Juan de Salisbury, dijo en un libro que si algún monarca infringe las leyes eternas, puede ser ejecutado. Sostuvieron la legitimidad del tiranicidio en los siglos XVI y XVII teólogos protestantes y teólogos católicos como los jesuitas Rivadeneira y Mariana. Sin embargo, no se acaba con las dictaduras matando dictadores, como los dictadores no acabarán con las democracias matando demócratas. ¿Qué religión o qué doctrina han sido exterminadas con fusiles u hogueras? La receta inglesa contra el peligro dictatorial ha consistido desde el siglo XIII en contraponer las fuerzas sociales para que ninguna gane omnipotencia y, a favor de ese equilibrio, proteger al ciudadano con un sistema de derecho independiente de los vaivenes políticos. Pero ¿cuáles son los códigos ingleses?, dirán mis oyentes. ¿Quién los hace que no pueda deshacerlos? ¿No es ley una democracia la voluntad de la mayoría? No. Los dos pueblos con aptitud privilegiada para el derecho, la Roma antigua y la Inglaterra moderna, no han tenido códigos. La mayor parte del derecho inglés no ha sido dictado por los reyes ni votado por el Parlamento. La Edad Media se devanó los sesos en busca de reglas inmutables y universales para todos los hombres y todos los reinos. La solución más a mano fue derivar el derecho de la voluntad de Dios, pero los que pretendían conocerla no se ponían de acuerdo y las reglas que daban se parecían tanto a las doctrinas de Aristóteles y de los romanos que fue difícil otorgarles jerarquía celestial. Como la voluntad divina era oscura, la voluntad de los reyes frágil y la voluntad del pueblo movediza, los ingleses encontraron por fin una voluntad que reunía las dos condiciones de ser clara y de ser inmutable, y fue la voluntad de los muertos, la costumbre, y por eso el derecho inglés ha sido consuetudinario. Es cierto que son las sociedades rudimentarias las que se rigen por costumbres, pero lo peculiar del pueblo inglés ha sido crear la civilización más exquisita con elementos de vida primitiva, o sea, convertir en frac el taparrabos. Las juventudes avanzadas calificarán la costumbre de antigualla, dirán que es traje pasado de moda. En efecto, todavía los jueces ingleses se presentan en los tribunales con pelucas de rizos colgantes. Llevan debajo cerebros siglo XX, pero es la peluca la que convierte sus fallos en ley. Inglaterra acepta la costumbre no como dogma inmutable, sino como el propietario que no derriba la casa vieja hasta que construye una mejor. Es la precaución conservadora, pero este país está abierto a todas las novedades, gracias a la habilidad que los ingleses tienen de llamar a los muertos a capítulo y hacerles que rectifiquen en vista de las nuevas circunstancias. Esta es la interpretación de las costumbres. Una sociedad de soñadores empeñados en demoler cuanto no esté a la última moda no conseguirá
tranquilidad ni riqueza. Los labradores de los campos, los industriales y los comerciantes no quieren estar esperando todas las mañanas a saber lo que el Parlamento ha declarado permitido o prohibido. Un Parlamento que traquetea imprudentemente el derecho se asemeja a una casa de juego. La voluntad del pueblo es soberana en una democracia, pero esa soberanía puede ser sensata o insensata, y es insensata si cree que un pueblo puede vivir pendiente cada día de las reglas que se le dicten la víspera. Yo creí que no habría nada más funesto, pero luego he visto que las dictaduras han inventado un derecho peor que el de la víspera. Han inventado el derecho del día siguiente, es decir, han dado efecto retroactivo a las leyes penales, han condenado a muchos por actos que cuando fueron realizados no eran delitos. Por ejemplo, haber votado esta o aquella candidatura o haber pertenecido a un partido político. Entre los errores de las dictaduras, ninguno hay tan grave como este. La turba que asesina desacredita la democracia, pero el juzgador que condena sin ley o por ley posterior al hecho desacredita la autoridad. ¿Qué prestigio tiene un gobernante que pide a los súbditos que hagan lo que él no ha hecho? En Inglaterra se aprecia la gravedad de esa política anarquizante, porque a Inglaterra le costó siglos de esfuerzos organizar una justicia independiente, que es la espina dorsal de un pueblo civilizado. El régimen inglés ha arrancado de la idea de que el derecho es anterior a la autoridad y a la democracia. ¿Quién le da, sino al pueblo, la atribución de elegir un parlamento y al parlamento la facultad de votar leyes? ¿Cómo puede colaborar en una democracia el ciudadano sin contar antes con la protección de su libertad de opinión y de voto? La Inglaterra feudal andaba ya en busca de un sistema de justicia. Existía una jurisdicción señorial y otra eclesiástica, pero claudicaban cuando se atravesaban intereses del señor o de la iglesia. Había tribunales de jurados burgueses en las ciudades, pero no siempre resistían al soborno o la amenaza. Los reyes normandos organizaron tribunales ambulantes que recorrían el país para corregir abusos y unificar poco a poco la variedad de reglas consuetudinarias. Así se fue formando casuísticamente una jurisprudencia que se llamó derecho común. Y esas reglas que nadie ha discutido ni votado, esa voluntad de los muertos sigue siendo el derecho de la Inglaterra del siglo XX. Los mismos tribunales ambulantes que bajo los reyes normandos entraban en carroza, en procesión solemne, llegan ahora en trenes o automóviles a las ciudades y celebran audiencia pública durante un par de semanas. Pero cuántos siglos de perseverante forcejeo ha costado esta justicia que no está a merced del dictador, ni del parlamento, ni del pueblo, porque no todos los reyes ni los parlamentos se han acomodado a respetarla. A fines del siglo XV, Enrique VII creó el Tribunal de la Cámara Estrellada para castigar a los poderosos que corrompían o atemorizaban a los jueces. Pero era un tribunal sin jurados y sin garantías de procedimiento. Carlos I, en el siglo XVII, lo convirtió en un tribunal al servicio del absolutismo, como han hecho con los suyos los modernos dictadores. Pero Inglaterra no lo toleró. El Parlamento suprimió el tribunal y tras una guerra civil, el rey absolutista fue decapitado.
con tanta ilegalidad como la que él había usado. La República Inglesa fue una dictadura parlamentaria en colisión con una dictadura militar. Ambas cayeron por prostituir la justicia y las costumbres del país. De nuevo, Jacobo II destituyó jueces y nombró otros complacientes con sus atropellos a las leyes. El pueblo le volvió la espalda y perdió la corona. Por último, el Parlamento prohibió en 1689 que los reyes crearan tribunales especiales o impidieran la aplicación de las leyes. Y la ley de 1701 prescribió que los jueces no puedan ser destituidos sino por decisión del Congreso y del Senado. Esto no era crear una democracia, pero era cerrar el camino a la dictadura. Era estabilizar la posición de los reyes. La justicia empleada como instrumento de despotismo les había abrasado las manos. Cuando la aceptaron como soberana, ella protegió a los soberanos. Es justamente lo que no han sabido hacer los modernos dictadores. En esa larga etapa, que no era ya dictadura ni era todavía democracia, se engrandeció Inglaterra sin volver a sufrir convulsiones ni discordias civiles. En Inglaterra todo funcionario es responsable de sus actos contra la ley, aunque los realice por mandato superior. Calderón, en La vida sueño, hace decir a Segismundo: en lo que no es justa ley, no ha de obedecer al rey. Ese es el principio inglés. Si el jefe del Estado manda contra ley, los jueces no le deben obediencia. ¡Qué contraste entre el servilismo de los juzgadores en las dictaduras modernas y la actuación de los tribunales británicos! Publica la prensa de vez en cuando casos de ministros de la corona acusados ante los tribunales por un particular que con razón o sin ella les acusa de alguna ilegalidad. En plena guerra, hace pocas semanas, el Tribunal Supremo Federal de la India, del cual forman parte magistrados indostánicos, ha declarado la improcedencia de ciertas detenciones practicadas por la policía británica. Los pueblos que padecen la dictadura pero tienen miedo a la democracia deben estudiar en la historia inglesa esa etapa de tránsito de una a otra por el puente de la libertad y la justicia. Lo malo es que no ha sido el pueblo, sino los gobernantes quienes han roto ese puente en nuestro siglo, lo mismo en las democracias falsificadas que en las dictaduras auténticas. Y los gobernantes que lo han roto encuentran grandes dificultades para reconstruirlo, porque no pueden crear un régimen de justicia sin ser ellos sus primeras víctimas. Están en un callejón sin salida. No podría encontrarla más que un jefe antidictatorial, un estadista equilibrado, que no haya derramado sangre inocente ni atropellado la justicia y que se limite a mantener el imperio de las leyes y la independencia del poder judicial para que el país prepare por medios pacíficos la nueva constitución política. Que nadie crea que esto es cosa rápida. Un rey se corona en un día, un parlamento se reúne en unas semanas, pero un organismo de tribunales inamovibles que no estén al servicio de partido alguno necesita años de prueba antes de ganar prestigio y confianza. No pueden inventar un nuevo derecho, tienen que comenzar aplicando el antiguo, es decir, la voluntad de los muertos. Será un poco anticuada, pero quizá no peor que el capricho de algunos vivos. Al tambalearse las dictaduras, se vislumbran, por tanto, filian para ensayar de nuevo una democracia, o surge un jefe que devuelva la libertad y restaure la ley. Naciones continentales, a elegir.